Normalmente, cuando pensamos en combatir la corrupción, nos imaginamos que queda derribar una estructura. Pero, ¿y si esa estructura no se rompe? ¿Y si, en lugar de eso, aprende, se adapta y se vuelve incluso más inteligente? Hoy vamos a analizar a fondo una investigación que explora justo eso. Cómo las redes de corrupción reaccionan y cambian cuando se ven bajo presión. Y bueno, todo arranca con una pregunta que, la verdad, te hace pensar. Una pregunta que parece ir a la contra, pero que es fundamental. ¿Es posible que, al intentar solucionar un problema, lo que consigamos, sin querer, sea hacerlo más sofisticado y, por tanto, más difícil de detectar? Pues la respuesta que da este estudio a su conclusión principal es un sí rotundo. Las redes de corrupción no solo sobrevivieron a la presión, sino que evolucionaron. Y esto, claro, nos prepara para una historia mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Para entender cómo se llega a esta conclusión, la investigación se centró en un caso muy específico, el sector de la construcción pública en Guatemala. Este fue, por así decirlo, el laboratorio donde se hizo todo el análisis. Y ojo, porque la escala de este análisis es clave. No hablamos de un puñado de casos, son casi 34.000 contratos públicos. Es una cantidad de datos brutal que precisamente permite detectar patrones que de otra manera serían completamente invisibles. Además, el periodo que se analiza es de una agitación política tremenda. La crisis de 2015 no es solo una fecha más en el calendario. Fue el evento que puso a estas redes contra las cuerdas, casi como un experimento a escala real para ver cómo reaccionaban bajo una presión enorme. Para encontrar algo, primero hay que saber qué se busca, ¿no? Pues los investigadores no fueron a buscar corrupción, así en general. Se centraron en 3 métodos muy concretos, 3 modus operandi que dejan un rastro muy claro en los datos. Y este es, por así decirlo, el mapa que guió la investigación. Nos muestra 3 autopistas principales: la influencia política, la concentración del gasto y la colusión. Todas llevan al mismo sitio, a que un contrato público se asigne de forma corrupta. Y de hecho, a menudo no van por separado, sino que se combinan para manipular el sistema. Vamos a desgranarlos un poco. La concentración del gasto es el método más clásico. Una sola empresa se lleva una parte sospechosamente grande del pastel. La influencia política es el típico «eres de los míos, te llevas el contrato». Y la colusión, esa es la más astuta, competidores que por detrás son en realidad socios secretos. Muy bien, ya tenemos el contexto y los métodos claros. Vamos a lo importante. ¿Qué se encontró? ¿Qué nos dicen los datos sobre estas tácticas antes, durante y después de esa gran crisis política? Y aquí llega la primera sorpresa. Todos damos por hecho que las conexiones políticas lo son todo, pero el estudio encontró que la simple afiliación a un partido no era el factor más decisivo para llevarse un contrato. La corrupción se movía por redes más sutiles, más profundas. Fijaos qué curioso lo que pasó con una de las tácticas más básicas. Durante la crisis, claro, se cortó el grifo y el sistema tuvo que diversificar los contratos. Parecía que algo cambiaba, pero fue un espejismo. En cuanto la presión se relajó, ¡zas!, todo volvió a la normalidad, lo que demuestra lo arraigados que estaban esos viejos vicios. Y para que nos hagamos una idea, no es un problema menor, este dato lo deja claro. De media, casi 1 de cada 4 relaciones contractuales entre una empresa y una entidad pública mostraban este nivel de concentración tan alto. Esto quiere decir que una sola empresa se llevaba más de la 1/4 parte de los contratos o del presupuesto de esa entidad en un año. Una barbaridad. Pero aquí viene el hallazgo clave de todo el estudio. Mientras la influencia política era menos directa y la concentración del gasto iba y venía, la colusión, esa fue la campeona de la supervivencia. Fue la que mejor supo adaptarse a un entorno con mucha más vigilancia. ¿Y cómo lo hicieron? Pues evolucionando, se volvieron más listas. En lugar de que una empresa lo acaparara todo de forma descarada, la red de empresas compinchadas empezó a repartirse los contratos. Un año para ti, el siguiente para mí. Desde fuera parece que hay competencia. Por dentro es un sistema coordinado para defraudar al Estado. Para pillar esto hizo falta una herramienta muy potente, el análisis de redes, como el que vemos aquí. Es como dibujar un mapa de las relaciones secretas. En lugar de contratar siempre a la misma empresa, un ayuntamiento contrataba a otra compañía que, en secreto, estaba conectada con su proveedor de siempre. La red se hizo más compleja y por tanto mucho más difícil de detectar. Todos estos hallazgos, al final, nos obligan a levantar la vista y hacernos la pregunta del millón. ¿Qué significa esto en la práctica? Si el problema evoluciona, nuestras herramientas para combatirlo también tienen que hacerlo. De hecho, los propios autores lo resumen perfectamente con esta frase. Las grandes iniciativas a nivel nacional son importantes, claro que sí, pero no bastan. La corrupción está muy arraigada a nivel local y regional y es ahí donde las redes demuestran ser más fuertes.
Entonces, si tuviéramos que quedarnos con las ideas principales, serían estas. Primero, hay que empezar a ver la corrupción como lo que es, un sistema vivo que se adapta. Segundo, tenemos que ser conscientes de que nuestras acciones pueden tener consecuencias inesperadas, como hacer que los corruptos se vuelvan más listos. Y tercero, la lucha no debe centrarse solo en pillar individuos, sino en desmantelar las estructuras, las redes, que les permiten operar. Y cerramos con una pregunta que va más allá de este estudio, una reflexión que, la verdad, da un poco de vértigo. Esto nos demuestra que la lucha contra la corrupción no es una batalla que se gana y ya está. Es más bien una carrera armamentística, una competición constante donde la innovación y la adaptación son cruciales para los dos bandos.